De Mediodía de Telenoticias 4 y hoy estamos aquí en compañía de Marta Acuña. Ella es psicopedagoga y queríamos charlar con ella porque el día 2 de abril se conmemora a nivel mundial el Día del Autismo. Recuerdan que estas efemérides siempre tienen por objetivo tratar de abordar esta situación para que podamos entre todos conocer un poco más sobre el trastorno. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, por favor. Ay, justito a tiempo. Exacto. Dije bien porque también uno tiene que ir acostumbrándose a utilizar bien los vocablos, ¿no? Dije bien, Sí. trastorno se puede... Trastorno del sí. espectro autista. Sí, Ok, sí, ok, sí. ok. Así figura en los manuales de diagnóstico. Perfecto. ¿Y Sí, qué sí. sería el autismo para poder ingresar al tema? Ajá. El autismo es aquello que uno observa en el niño, ¿no es cierto? Donde hay algunos desafíos en la comunicación, Ajá. en la interacción social, ¿no es cierto? En esto que justamente estamos Sí, haciendo sí, nosotros, sí, ¿no es sí. cierto? De mirarnos, sostenernos con la mirada, un ida y vuelta. Ajá. Y bueno, y presentan también conductas estereotipadas, rígidas, ¿no es cierto? Repetitivas. Bien. Estas son las tres, digamos, dimensiones que uno observa. Y bueno, después podemos hilar más fino, digamos, Está pero bien. que tienen que ser como un llamadito de atención. Claro, Aquellos niños que juegan más bien solos, aquellos niños que uno le muestra un objeto y no da vuelta a mirar, aquellos niños que no responden a su nombre. Ajá. Bueno, hay momentos... Son datos como para ir son considerando, datos, digamos. exacto. Y ahí, Sí, bueno, sí. se acude obviamente un profesional que Sí, va a poder sí, diagnosticar mejor. Con respecto a los profesionales, me gustaría marcar Sí. que el primer profesional que tiene la gran oportunidad de, digamos, de hacer este diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, de hacer la pesquisa, Sí. más bien, son los pediatras. Pediatra. Porque Ajá. las mamás vamos con nuestros bebés, con Sí. nuestros niños pequeños al pediatra. Correcto. ¿Sí? No vamos a consultar todavía una psicopedagoga que esté formada en el tema, sino que vamos al pediatra, ¿no? Bien. Por diferentes motivos que conocemos todos. Correcto, ahí entonces sería el primero. Sí. Y se puede decir que vamos detectando a través de estos, digamos, estas señalizaciones que uno va observando. Y después, ¿cómo se llega al diagnóstico real? Ya ahí sí pasamos a una psicopedagoga. Bien, bueno, para que me sigan las mamás, sobre Sí. todo que por las mamás estoy acá porque estaba con los Totalmente, tiempos sí, ajustados sí, y sí. Igualmente agradezco a la que no supe ni llegar. Pero bueno, ya estamos acá. Sí. Es muy importante, por ejemplo, que los pediatras hagan esta pesquisa y las mamás pregunten también, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se pesca a temprana edad alguno de los hitos del desarrollo que vemos que no se presentan, Sí. que están ausentes, ¿no? En esta tríada de mirar un objeto, mirar al papá, mirar el objeto, hacer unos gestos faciales de que me gusta o no. Si no aparecen al cabo de los 6 meses y Ajá. demás y más adelante, hay que estar atentos porque Claro. hay algo ahí que está ausente, que no se presenta todavía, ¿no es Bien, cierto? Atención conjunta le llamamos, ¿no? Atención, claro. Sí, sí, sí. Es como un todo que se da en mirar al objeto, a la persona y de vuelta a mirar el objeto y sonreír, por ejemplo, ¿no? Si esto no se presenta, ya sería un signo de alarma. Correcto, ¿Sí? correcto. Que bueno, que muchas veces no hacemos esa pesquisa porque todavía es bebé, es muy chiquito, es deambulador, ¿sí? Hasta los 2 años tienen que darse ciertos hitos, ¿sí? En el desarrollo. Que sabemos que en cada niño, inclusive que decimos neurotípicos, digamos que no presentan ningún desafío, algunos caminan a los 9 meses, otros a los 12, al año y medio. Sí, cada Bueno, uno. con esto pasa lo mismo, pero sí que se presentan, por ejemplo, no señalar con el dedo algo que quieren, ¿sí? Mostrarse desinteresado hacia las personas, hacia sus pares, los niños de 1 año y medio, 2. Tener un juego más bien solitario, Claro, ¿sí? que sería Y necesario. que esto se repita y se vea en diferentes escenarios, Hoy en nos casa y en las salitas. Y Claro, demás. exacto. Hoy Sí. nos trajo aquí una imagen, ¿no es cierto?, Sí. del cerebro humano, con la intención, por supuesto, de explicarnos cómo funcionaría, ¿no es cierto?, Claro, el cerebro. sí. Y- Es lo que siempre quieren saber, ¿no? ¿Qué Exacto. pasa? ¿Qué se dice? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Sí, Bien. pero Ahí te- para ajá. cerrar, sí, su pregunta, porque Sí, yo me voy un poco sí, por sí. las ramas, decirle que el diagnóstico no se hace antes de los 30 meses. Ah, ¿sí? muy bien, muy bien. Porque ¿qué ocurre? A veces el niño presenta, sí, esos hitos que son esperables alrededor de los 2 años,
dice palabras, ¿sí? Arma pequeñas frases de 2 o 3 palabras, sigue instrucciones y consignas que uno le da, etcétera. Es como que está todo bien, ¿sí? Y por alguna razón, por alguna cuestión, hacen como una meseta, digamos, queda ahí. ¿Sí? Entonces va perdiendo algunas habilidades que ha adquirido hasta ese momento. O sea que esto también se puede prolongar en el tiempo y eventualmente uno puede detectar autismo en una persona adulta, por ejemplo. Totalmente, sí. Yo trabajo de hecho con una persona que es adulto. Sí, por supuesto que no han sido diagnosticados y que hoy en día ese diagnóstico que tendría que haber sido principal y primero no se ve porque se dice que son también de alto funcionamiento cuando presentan lenguaje, ¿no es cierto? Pero ese lenguaje tiene fallas en la prosodia, ¿no? Que es el tono de voz, que es no poner énfasis cuando se habla y demás. ¿Sí? Pero volviendo a los pequeños, entonces después de los 30 meses, se puede dar un diagnóstico fiel de si está dentro del espectro o no. Pero antes, si detectamos, lo valioso es poder ir haciendo estimulación, porque entonces el pronóstico siempre va a ser mejor. Más favorable. Sí, más favorable. Bueno, vamos a poner esa imagen que teníamos, director, que es esa, la del cerebro, para poder, por ejemplo, avanzar un poquitito en su funcionamiento. Claro, porque generalmente todos queremos saber, el ser humano ya está en su naturaleza, quiere saber todo en lo posible, pero no podemos saber todo. A mí me dicen, Marta, vos sabes mucho de autismo, y digo, no sé mucho, sé algo, porque permanentemente la comunidad científica, por ejemplo, avanza con las investigaciones y, por ejemplo, tengo que darle una noticia fresquita, digamos, que la prevalencia ha cambiado y en un centro de estudio de Estados Unidos hubo una comunicación hace poquito, este año, este mes, que estamos dejando, que la prevalencia aumentó. Quiere decir que de 38 niños, un niño va a presentar autismo. ¿Sí? Y eso es un montón. Y generalmente lo presentan más varones que nenas. Bien. ¿Sí? Un buen dato, para considerar también. Y decía, y ahí el cerebro que... Claro, el cerebro, digamos, es igual a todos, pero hay como una cierta desorganización de las neuronas, digamos, ¿no? Entonces, ahora último momento me acordé de esta diapo que tengo y digo, capaz pueda salir y compartir. Pero sí, por y supuesto, entonces, para que las mamitas sepan un poquitito más, ¿no es cierto? Porque no es que le falta algo al cerebro. Hay áreas del cerebro que tienen más neuronas de la que tiene que tener. Hay partes del cerebro que tiene poca actividad, ¿sí? No tiene la actividad óptima, porque hay como unas fases en el desarrollo, ¿no?, del cerebro que yo digo se divide primero en partes, en áreas del cerebro, luego como que las neuronas, yo le explico así a las mamás, se encolumnan como en soldaditos, así uno tras del otro, y luego esas neuronas desarrollan su especificidad, ¿no? Para un funcionamiento esperable, adaptable a lo que la sociedad va a esperar de uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, está un poco desorganizado. Por ejemplo, hay varias partes del cerebro que, bueno, por ahí los nombres son un poco difíciles, pero creo que hoy en día también la neuropsicología ha avanzado mucho. Y bueno, los animo para que tengan siempre un espacio así, al menos una vez por semana, para hacer psicoeducación, porque es lo que se necesita, sensibilizar a toda la comunidad, a todos los entes, llámese cooperativas, ANSES, comisarías, hospitales, farmacias, etcétera, porque los niños crecen y se vuelven adultos con esta condición, porque esto no es una enfermedad además, es una condición con la cual hay que convivir y bueno, si el diagnóstico es precoz, seguramente el pronóstico va a ser mucho mejor. Si bien hay niveles, ¿no? Grados. Nivel 1, que es, digamos, que pueden conducirse medianamente bien en la vida y puede presentar cierta funcionalidad, digamos. Un nivel 2 que es más moderado, que quizás va a necesitar apoyos, ¿sí? Que son los niños por ahí que tienen maestra de apoyo en el aula. Y el nivel ya más severo, nivel 3, que quizás no logre, ¿no es cierto?, insertarse como uno quisiera en la sociedad. Pero esto no es por presentar autismo, las barreras son sociales.
Somos nosotros que desconocemos, son las escuelas que no están todavía preparadas en todas, ¿no? Esto tiene que ser un tema central en las políticas educativas, ¿no es cierto? Y llevarlo a cabo para que los niños que cursan este diagnóstico, ¿no es cierto?, puedan también tener el espacio y el lugar, a lo cual le llamamos inclusión, claro, ¿no es exacto. cierto? Que todavía falta también trabajar mucho en la educación del resto de la tema, sociedad, ¿no? Digamos. Claro, sí, claro, sí, claro, para que porque inclusión es seamos dar agentes lugar. inclusivos. Exacto, es abrazar, es dar lugar, es dar espacio para, ¿sí? No es tenerlo en un lugar con la maestra de apoyo y no me entrometo ahí porque no sé. Pero que entiendo que pasa esto porque cuando el ser humano desconoce acerca de un tema, le cuesta involucrarse porque uno evita porque no conoce, no es por malo, digamos. Entonces, por eso yo invito a toda la comunidad para que se involucren, para que pregunten. Cuando vean a un niño que hace crisis en una fila de la farmacia, del cajero, que se acerque a la mamita y preguntarle, ¿te puedo ayudar?, etcétera, y no mirar, ¿no?, como una cosa que es esto, esta mamá no educa a su hijo, le falta límites y un montón de cosas que empezamos a que en realidad puede ser uno de los síntomas, ¿no es cierto? Que puede ser uno de los síntomas porque hace crisis, claro, porque tienen hiperactividad, impulsividad, estas luces que son divinas que tienen acá, por ejemplo, perturbaría mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente adulto con quien trabajo y que tengo que poner una luz más tenue. Tengo que apagar los que son fluorescentes. En la producción visto un video de cómo el autista veía la realidad, es decir, su entorno. Claro. Y la sensación que el video expresaba era que todo como que se potencia. Se maximiza. El ruido, se maximiza el ruido, los colores. Claro, porque el registro sensorial que tienen es totalmente distinto al que tiene uno, ¿sí? Tal es así que tengo un niño muy pequeño que está bastante desconectado, diríamos, ¿no?, para que la gente entienda que yo estoy ahí tratando de que me mire y de provocar, digamos, a través del juego esto. Cuando llega su mamá para retirarlo, que yo no escucho el ruidito del auto, él ya sabe. Se pone en la ventana. O sea, tiene una sensibilidad auditiva. Yo digo, tienen una calidad auditiva que es distinta a todos los que tenemos nosotros, ¿no? A veces se dice no escucha, pero no es así. Es la calidad, la sensibilidad, ¿no es cierto?, auditiva. Que eso no quiere decir que un niño que presenta autismo no pueda tener deficiencias auditivas, digamos, que es otra cosa. Por eso que es importante avanzar. Y esos colores, estábamos mostrando recién lo del cerebro y vi varios colores, no sé si quiere identificar varios colores, áreas. Sí. Por ejemplo, voy a empezar por el que está como más comprometido, que es el procesamiento de las emociones, ¿sí? Porque generalmente son niños, personas, adultos que no expresan facialmente disgusto, alegría, tristeza. Es como que uno lo ve siempre igual, como que es inmutable, no se modifica, no presenta. Entonces, eso fíjese, está marcado ahí con la etiqueta azul. Procesamiento de emociones, dice, ¿no? ¿Y qué presenta ahí? Tenemos abajo una referencia en gris que dice función típica, que sería la esperable, ¿sí? Y en rojo, cambios, que presenta cambios esa área del cerebro denominada amígdala, que es muy importante para nosotras, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Presenta una deficiencia en las conexiones. ¿Sí? Presenta una deficiencia en las conexiones. Entonces, las neuronas están todo el tiempo trabajando a full, en milésima de segundo, esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Comunicándose, enviando información, cosa que no sucede de esa manera con las personas que presentan TEA, ¿sí? La corteza temporal, que está como por acá, como por arriba del oído, tiene que ver, y está en gris, ahí abajo, función típica, tiene que ver con la empatía y con la atención. Otra vez lo que estamos haciendo nosotros, usted me atiende a mí, yo a usted, correcto. Y le voy respondiendo en función de lo que sé. Y le puedo seguir, digamos, el hilo de la conversación. Bueno, entonces ahí tenemos empatía y atención en gris. Y ¿qué sucede en el cerebro de un niño, de una persona que presenta TEA? Que hay parcelas en esa área que están totalmente desorganizadas, ¿sí?
Entonces muestra desinterés, decimos, ¿no? O sea, no presenta interés en cosas que deberían presentar interés a la edad de ese niño, de ese joven, de ese adolescente, de ese adulto. ¿Sí? Como el adulto, amistad, compartir, salir. Sí. No lo presentan, más bien más retraído. Más bien lo rechaza, porque ¿qué pasa? Al presentar lenguaje y todo, no puede conversar de temas que son de su interés, porque ellos generalmente desarrollan una alta capacidad para saber muchísimo de un tema especial. Y quieren conversar siempre de ese tema. A ese nivel. Claro, a ese nivel. Y si no, y no puede de lo cotidiano, de lo más burdo, de lo más trivial, no lo entiende. ¿Sí? Porque justamente por estas... Interesante cómo el cerebro no siente. Claro, sí. Esa... Después tenemos una parte del cerebro que está bien como en el centro y que comunica los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso. Bueno, no presenta el grosor, no me sale la palabra, es más pequeño, es más reducido, es más angosto. Ahí, ¿no? No tiene las dimensiones, digamos, no tiene las dimensiones que debería presentar. Entonces, es como más pequeño, ¿sí? Después la parte que se llama corteza parietal posterior, que también es muy importante, que tiene que ver con la percepción visual y espacial, también se halla como en una actividad muy descendida, ¿sí? Y puede indicar un procesamiento, en este caso, como es hipoactiva, presenta, es más eficiente, ¿sí? Por eso decimos que los niños son como, presentan habilidades habilidades en lo visual. Por eso nosotras utilizamos las imágenes, los pictogramas, ¿sí? Las señaléticas, nosotros también lo utilizamos, salimos a la ruta y nos indica doblar para allá, acá no se estaciona, bueno, de eso, ¿no? Y eso sirve para estimularlos, digamos, en el proceso. Exacto, para la lectura, para lo cotidiano, esperar el turno, muchas cosas que los niños naturalmente, socializando, lo aprenden, ¿sí? A los niños con TEA hay que enseñarle. Correcto. Y eso se llama modelar la conducta, ¿sí? En la parte prefrontal, que tiene que ver, ¿no?, con esto que nos diferencia de nuestros primos hermanos Homo sapiens sapiens, que tiene que ver con el pensamiento abstracto, con la comunicación social, ¿no? Nuestro cerebro es un cerebro social. No podríamos estar solitos en este mundo porque nos enajenaríamos, ¿sí? Sí, sin duda. Sí o sí necesitamos del otro, para bien o para mal. Es absolutamente. Ajá. Y entonces aquí, por ejemplo, que tiene que ver además con las inteligencias múltiples que se descubrió por último, que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿no es cierto? Conocerme yo, ¿no es cierto? Mis gustos, mis intereses y demás, y poder relacionarme con el otro tratando de aceptar, de soportar aquellos discursos, comportamientos del otro que quizás no comparto, pero puedo entenderlo, ¿sí? Esta parte, que es muy, muy importante, ¿no es cierto? También aquí hay parcelas de células desorganizadas y también hay neuronas extra, ¿sí? Entonces, como que de alguna manera es muy sensible hablar de este tema, pero es como que la configuración no está del todo bien. Hay alteraciones allí. Bien. Ahí nosotros, por supuesto, esto no se puede ver, esto es parte del estudio científico, ¿no es cierto? Los padres, en todo caso los adultos, no van a poder observar, pero sí, la pregunta sería cómo nosotros colaboramos, ¿no es cierto?, con aquella familia, aquella persona que tenga dentro de su miembro alguna persona con autismo. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Algo adelantó ya, en todo caso, prestar atención, buscar... Sí. A ver, yo siempre digo, la medicina es tan vieja como la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, y lo entiendo y es así, se consulta con los médicos clínicos, pediatras, en este caso, o con neurólogos, ¿sí? Que son los que hacen los mapeos, los electros, las resonancias y demás, y que ve el cerebro por dentro, ¿sí? Las psicopedagogas vemos el comportamiento, o sea, cómo el cerebro exterioriza y se comporta. Entonces podemos hipotetizar que
Entonces, ¿qué pasa? Las familias muchas veces van y hacen esta consulta con neurólogos infantiles bien actualizados, ¿no es cierto? Y hacen todas las, pasan por todas las instancias desde electromapeos y demás. Pero ¿qué pasa? No hay ningún indicador allí que pueda determinar que tiene autismo. ¿Sí? Es decir, no hay ningún marcador biológico, uno no se puede sacar sangre, decir si lo tiene, un electro sí lo tiene, realmente no aparece nada. Entonces, la observación es clínica, ¿sí? Tengo que observar el comportamiento y tengo que estar formada, muy bien formada para poder determinar y hacer un diagnóstico que sea certero, ¿sí? Y aún así, nunca certero al 100%, porque con el autismo también vienen otros posibles diagnósticos que están muy emparentados, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, que los niños presentan demora para hablar, ¿sí? Que muchas veces los clínicos lo llaman, hay que esperar, le dicen a las mamás, es porque es el más pequeño y es muy mimado. Yo digo que de todas maneras hay que tratar de hacer algún screening de sospecha, un cuestionario para completar y cotejar esto en la casa si pasa lo mismo, en la escuela, en la salita. Los docentes, muy importante el rol de los docentes, claro, ¿sí? Porque todos los niños van a salitas, de 2, de 3, que ahora tenemos maternales, ¿sí? Son todas personas que podrían colaborar mucho sin siquiera tener la formación. ¿Sí? Tenemos que sacarnos muchos sesgos que tenemos las personas, muchos prejuicios que a veces distorsionan nuestra mirada hacia el otro. Es muy simple de colaborar porque si uno es medianamente amable y frena todos esos prejuicios, ¿sí? Y miro amorosamente al otro, primero me debo preguntar, ¿algo le estará pasando? ¿No? Y no ya decir qué le está pasando, ¿sí? Por ejemplo, eso podría ser una indicación. Fue una clase magistral, claro, como para que vayamos entendiendo la situación. Y claro que quedan muchísimas preguntas seguramente. El domingo, que es el día, ¿no es cierto?, para reflexionar sobre esta situación, aquí en El Dorado se va a hacer un encuentro aquí en la Plaza Sarmiento, con la idea de que todos los interesados puedan acercarse. Hay muchas mamás que están súper comprometidas y que hacen psicoeducación y que van de alguna manera haciendo causa común con esto y replicando en sus barrios, en sus familias, en sus amigos, y en fin, y tiene que ser así para poder de alguna manera desarrollar, digamos, esta mirada más amable que es lo que se necesita en la sociedad toda. Totalmente. ¿Mañana es? Ah, mañana, por eso yo me confundía que el primero de abril, entonces mañana se hace el encuentro en la Plaza Sarmiento. Bueno, gracias por venir otra vez. La verdad nos ha ilustrado muchísimo y ojalá podamos nosotros ser agentes, ¿no es cierto?, para poder contenerlos. Creo que el rol de ustedes es muy importante, el de todos, pero ya que tienen esta oportunidad, ¿no?, de dirigirse y hablarles, ¿no?, a tantas personas que los ve, es fundamental aprovecharlo. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Marta Acuña es psicopedagoga y hablamos hoy sobre el autismo porque el 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo.